La invención de Morel es una novela escrita en 1940 por el escritor argentino Adolfo Bioy Casares. La obra es una de las más importantes dentro de la literatura argentina del siglo XX, ya que es una gran precursora de la ciencia ficción dentro de Latinoamérica. La obra, a su vez, es una obra muy profunda que indaga sobre las imágenes, los signos, el amor y otros diversos temas dentro de su obra. Es por ello que en este video, sobre todo analizaremos la relación entre la novela de Bioy Casares y las imágenes, los signos, el cristianismo, así como otras ideas. Para poder comenzar nuestro video, así como hicimos en el video sobre Pedro Calderón de la Barca, tendremos primero que dar un pequeño resumen de la novela, para así poder ahondar bien dentro de las nociones sobre las imágenes, los signos y el resto de situaciones que nosotros queremos plantear. Para esto tendremos que ser un poco detallados, puesto que parte de la trama principal es aquella que es importante rescatar para hablar sobre imágenes, símbolos y signos. Es por ello que si el oyente prefiere guardarse para leer la novela, lo recomendamos profundamente, ya que este libro va a contener muchos detalles sobre la trama, y es sumamente importante leerla de forma fresca, ya que tiene un giro de trama muy importante de mantener. La invención de Morel nos habla primeramente de un fugitivo que llega a una isla dentro del archipiélago de las Islas Eliche, en Tuvalu. Aunque realmente la geografía de esta isla es un poco incierta, por las definiciones que nos da el propio narrador. El narrador dentro de la obra nos empieza a explicar su situación. Sabemos que está corriendo de la policía y que dentro de la isla hay una extraña peste que hace que los árboles se mueran, que no den frutos o que él empiece también a alucinar. Dentro de su estadía temprana en la isla, nuestro narrador observa la llegada de algunos turistas extraños. La isla está bastante bien equipada con algunas estructuras, como una piscina, un museo o incluso una iglesia, todas ellas abandonadas, no sabemos por qué. A la llegada de estos turistas, nuestro narrador se encuentra profundamente perturbado por ellos. Entre los turistas se encuentra una mujer que observa el atardecer todos los días desde el acantilado de la isla. Esta mujer, sabemos luego, se llama Faustín y tiene una relación extraña con otro de los turistas, Morel. Estos dos personajes serán sumamente importantes para la trama de la obra. Conforme la novela se desarrolla, empezamos a aprender que el fugitivo quiere entablar una relación con Faustín, puesto que empieza a desarrollar un profundo enamoramiento. Sus primeros acercamientos no son nada fructíferos, porque Faustín parece ignorarlo, parece hacer como si no existiera. Incluso llega al punto en que nuestro narrador empieza a perder la cabeza por ella, justamente por el hecho de que lo ignora de forma tan esquiva. Conforme las exploraciones y los avances de nuestro narrador siguen a los turistas, pronto descubrimos un secreto muy importante que será de profunda vitalidad para la trama. En el momento clímax de la novela, nuestro narrador se reúne junto al resto de turistas dentro del museo, en el cual Morel va a dar un discurso importante. Dentro de su discurso en el museo, Morel revela a los turistas que realmente lo que estaba pasando es que están siendo grabados, pero no por máquinas de cualquier tipo, sino por unas máquinas que lo que hacen es grabar absolutamente todo de la persona, desde su olor hasta su tacto, hasta prácticamente su alma. Y lo que va a hacer es, posteriormente, representarlos para la eternidad, para así poder tener una especie de recuerdo de ellos que perdure para siempre, ya sea para las nuevas generaciones o para sí mismo. Evidentemente los turistas no se encuentran de acuerdo con la invención de Morel. Sin embargo, Morel ya les ha advertido que no tienen de otra, porque ya lo ha hecho y las primeras representaciones ya se están dando a cabo. Después de este discurso, nuestro narrador sigue muy de cerca los papeles y el resto de escritos que deja Morel, y que no fueron dichos durante su discurso. El propio narrador comprende, al final de la obra, que la única forma en la que puede estar realmente con Faustín es si él mismo se me introduce a la máquina. Y, gracias a este hecho, sabemos a su vez que la máquina no solo es que grabe y reproduzca a las personas, sino que a su vez las mata. Cuando el narrador, justamente al final de la novela, decide él mismo introducirse a la máquina para que así parezca que él y Faustín tuvieron una relación en la vida real, vemos cómo poco a poco empieza a pudrirse, a desfallecer, prácticamente a desmoronarse como si fuera una fruta. Al final de la obra, ya debilitado y casi sin poder escribir, pide finalmente a los astros que, de haber ahí algún inventor, que busque a él y a Faustín, donde quiera que estén, y que en lugar de recolectar sus cuerpos, colecte sus almas, para que así estén no solo físicamente para siempre, sino también espiritualmente. La labor de Morel, como vemos, es aquella de una rebelión contra el gran castigo del hombre, la latente inmortalidad de éste. Gran historia del hombre se ha basado en la profunda angustia de su mortalidad, de la vida efímera, del constante pavor del ser al no ser, desde la pérdida de la inmortalidad corporal por el primer pecado en el cristianismo,
y entonces la promesa de una inmortalidad posterior de alma, o inclusive la transfiguración de la inmortalidad en castigo, cuando la inmortalidad se vuelve en perpetuidad del cuerpo en la tierra, como le pasó por ejemplo a Caín, como le pasó a Longinos en algunos textos apócrifos, o como el judío errante, que según Tertuliano es comparado por los cristianos como un nuevo Caín. De tal necesidad de resolver las cuestiones de la muerte, que a su vez no son sino el gran recuerdo de la debilidad del hombre, su padecer contra la naturaleza, el dolor, la pérdida, el tiempo o la vejez, varios recursos a lo largo de la historia han intentado servir como ejercicios de salvación, los signos y la tecnología, ambos no tan distintos. En Moisés y la religión monoteísta, Freud retoma la noción del superyo a un campo teológico y antropológico posterior a su primer acercamiento en Tótem y Tabú. En resumen, Freud, después de su gran introducción a la teoría de la horda y al padre primigenio, que ya hemos introducido a su vez en nuestro video sobre el freudomarxismo, afirma que el nacimiento monoteísta del judeocristianismo se debe a un padre celestial formado por la culpa y por la necesidad de orden social. Después de la muerte del padre primigenio por los hermanos primigenios, hace falta cohesión y ley, y es tal que un padre simbólico, sustituto, entra en funcionamiento. Y, más importante, este padre simbólico es inmortal, pasa por generaciones, siempre ha estado y siempre estará, en cuanto su ausencia no volverá a angustiar a otros huérfanos sin ley. Tal genealogía, puede verse, es un reemplazo simbólico de la muerte y desorden en cuanto a génesis de ley e inmortalidad. No solo se crea el orden, sino que tal orden trasciende a una sociedad actual, como norma que funge perpetuamente. Este ejemplo es valiosísimo, aunque antropológicamente y teológicamente bastante cuestionable, como una muestra de la simbología gobernando tanto lo social como reemplazando lo deficientemente humano. Es decir, no solo trasciende la comunicación imponiendo una cohesión entre individuos, sino que a su vez configura un código que trasciende la vida efímera del mortal, para ser como un rastro que se deja para la vida posterior. Semejantes usos ha dado el cristianismo a lo largo de su historia. Clemente de Alejandría, por ejemplo, además de influyente en la ética y pedagogía, nota cómo los símbolos se usaban para reconocerse entre adeptos con medallas, anillos, etc. O, mejor aún, recordemos el símbolo del liquitis cristiano, también recogido por Clemente de Alejandría en su pedagogía, cuyo símbolo de pez tanto puede verse como un signo secreto entre afiliados, así como simbología hermética y ocultista sobre astrología o alusiones al bautismo, como según Tertuliano. Lo destacable del símbolo lo hemos dado en dos simples características, lo social y lo trascendental. Tal uso es sumamente destacable, a su vez de reformulado y transfigurado en la novela de Bioy Cáceres. Lo social del signo se entiende tanto por su formulación como comunicación, así como por su proceder epistemológico. Siguiendo a Ernst Cassirer, toda experimentación fenoménica del mundo se da a través de los sistemas de lo que él denomina formas simbólicas, es decir, sistemas de creación de signos. Cassirer desarrolla su formulación de las formas simbólicas desde tres aspectos. Primero, el lenguaje, segundo, el mito y la religión, y terceramente, el conocimiento científico. Cassirer escoge específicamente estas tres formulaciones debido a que no pueden ser reducidas entre sí. Es decir, una obra de arte no puede ser percibida desde la física, o el lenguaje no puede explicarse por el arte. A pesar de estas tres formulaciones, Cassirer tiene un lugar específico para el mito, puesto que lo aísla como algo ajeno a tal proceder, en tanto que el mito descompone y estructura por su cuenta una combinación múltiple de significados posibles. Esta forma de ver el mito no se dista nada de aquella del antropólogo Claude Lévi-Strauss, cuya hermenéutica del mito implica una revisión compleja del mito en cuanto a tal combinación múltiple de significados. La labor de Morel entonces es tanto simbólica como tecnológica en ambos aspectos. En tanto símbolos, imágenes, formas de representación se multiplican, se crean y se destruyen día con día. En una época como aquella de la novela, 1940, en que el auge de tal tecnología simbólica arranca con la representación y repetición de todo lo humano como perduración, la labor de Morel es sumamente la cima de tal labor. No se contiene ya solo la imagen, signo, rastro, huella, palabra o mito de vidas pasadas. No hace falta trascender lo humano, ni sus leyes, ni su orden social a través de figuras de representación como lo son mitologías, símbolos celestiales o normas diacrónicas. No hace falta trascenderlo porque lo humano ya está trascendido dentro de la obra de Morel. Las relaciones individuales que componen tal orden social permanecen repetidas a lo eterno. Las imágenes de los cuerpos, sonidos y significaciones, toda construcción de lo que supuso una vida, todo se constituye en la máquina de Morel, repetido para siempre. Sin vida alguna, sin novedad, sin autenticidad, tal eterno retorno de la semana de Morel en la isla supone una representación llevada a lo más extremo de la posibilidad. No hay detalle que se deje interpretación, no hay voz poética que ensalce o reduzca los detalles, música que cambie las voces, imagen que modifique las luces, figuras, contornos, etc. Es todo cuanto fue, vuelto a repetir en su natural exactitud.
debido en gran parte a que los iconoclastas presentían la todopoderosidad de los simulacros, la facultad que poseen de borrar a Dios de la conciencia de los hombres, la verdad que permiten entrever que el mismo Dios nunca ha sido otra cosa más que su propio simulacro, ahí estaba el germen de su furia destructora de imágenes, dice Jean Baudrillard en Cultura y Simulacro. Y es que todo Occidente se ha basado en la jerarquización de la forma por sobre su representación, como hizo Platón, por ejemplo, cuando inició la visión de la Ile, de la forma como autenticidad de la existencia, y que a su vez daba a la materialidad del objeto la cualidad externa de lo femenino, como aquello abyecto e innombrable. Y aunque la representación siempre se ha negado como original, y siempre se la tiene como lo inerte de la forma, el temor a esta sigue vigente, no totalmente porque la representación en sí pueda tomar vida, pueda superar aquello original, aquello neuménico de la realidad frente a lo fenoménico, sino porque, aún engañosa, la representación puede engatusar toda conciencia. Y así como los pájaros, según el diálogo platónico, cayeron a las uvas de Zeuxis, también nuestro protagonista cae entre la representación inauténtica de Faustín. La novela de Bioy Casares juega a la perfección con el modelo de hiperrealidad formado por Baudrillard, Humberto Eco o Borgman, como aquella forma en que las construcciones de imágenes y símbolos de una tecnología forman una estructura en que la distinción de realidad y autenticidad es casi imposible para todo sujeto. Es la sustitución de lo real por lo tecnológico, por el orden simbólico del simulacro. La hiperrealidad puede ver su génesis desde Lewis Carroll y su Silvia y Bruno, donde en el 6º capítulo se ve la existencia de un mapa de escala 1 a 1, en la que, según, luego vino la idea más grandiosa de todas. Realmente hicimos un mapa del país, en la escala de 1 milla a la milla. Nunca se ha extendido todavía. Los granjeros objetaron, dijeron que cubriría todo el país y bloquearía la luz del sol. Así que ahora usamos el país mismo como su propio mapa, y yo te aseguro que lo hace casi igual de bien. De igual forma se configura la máquina de Morel. Su representación abarca una significación completa en tanto envuelve totalmente al objeto, al referente. Lo aprehende, y en juego precioso de la función de la representación, a la vez le quita su autenticidad, su vida. Bioy Casares lo simboliza desde la muerte del sujeto, decayendo poco a poco. Una forma muy ingeniosa de mostrar al significante tomando por completo sobre la realidad, siendo indistinguible de su referente. Tal labor simbólica de la tecnología no es sino la labor perpetua de resolver la muerte. La máquina de Morel es un alegato contra la mortalidad, contra lo efímero. Es el eterno retorno de lo semejante, de lo igual, no condenado a repetirse, sino más bien a representarse eternamente. Pero tal labor es casi la de un castigo terrenal al hombre, semejante a aquel de Caín y del judío errante. En tanto ellos aún tenían su conciencia atada a ellos a la eternidad, la invención de Morel ni siquiera posee más que el cuerpo fantasmal de la representación eterna. Se puede imaginar, por ejemplo, la escena de un mundo entero representado por tal máquina, vacío, sin vida alguna, pero aún en movimiento eterno, negando a Dios, tanto en vida como en muerte. Es por ello que ante tal pavor hay un último ruego, de tintes más espirituales que nada, en tanto nuestro protagonista pide por piedad, búsquenos a Faustín y a mí. Hágame entrar en el cielo de la conciencia de Faustín. Será un acto piadoso. Tal acto no es una súplica a cualquiera, es casi más bien una plegaria religiosa. Devolverse a tal cielo implica un abandono del cuerpo, implica la subida de la mente hacia un paraíso. Así como se perdió el Edén, nuestro protagonista siente tal ausencia de Faustín. La obra de Morel es la eternidad del cuerpo terrenal, del acto mortal, de aquello lejano a lo espiritual. La de nuestro narrador busca un retorno más bien al alma, que se reconoce eterna, que se reconoce como recipiente de todo cuanto forma al sujeto, conciencia, espíritu o emoción. Y aún así nuestro narrador no se salvó de condenarse a la hiperrealidad de la máquina. No hay nadie que pueda hacerlo, quizás, porque como hemos analizado desde Cassirer, Lévi-Strauss o como incluso hizo Saussure cuando introdujo el estructuralismo, el signo no solo busca lo trascendental, sino que ya trasciende a lo humano, lo supera, lo significa, lo moldea. Estas son los sistemas de formación simbólica. Y entonces, ¿quién puede atreverse a decirse fuera de los signos?